Rubén Aguilar Valenzuela con nosotros, como siempre, como todos los lunes. Rubén, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, Juan Carlos, bien día quien nos escucha. Pues en esta ocasión trato de un tema que me parece de particular relevancia para todos las y los mexicanos, que es el tema de la soberanía nacional. Con mucha frecuencia la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, habla de la soberanía nacional, reitera que México es un país soberano y normalmente lo hace en relación a las supuestas o reales posibles intervención en los asuntos de la vida nacional de los Estados Unidos en México. La teoría militar y la teoría política plantean que la seguridad nacional es que el gobierno, como cabeza del Estado, garantiza el control absoluto de todo su territorio, sea de agentes, de la posible agresión de agentes externos o agentes internos. Y en el caso nuestro, pues no somos un país soberano. No somos un país soberano porque, como bien lo dice el general de división diplomado Estado Mayor Carlos Demetrio Gaitán Ochoa, el 30% del territorio nacional está en manos de grupos del crimen organizado. De afirmación que han hecho también tanto el Comando Norte como el Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos. Esto quiere decir que el gobierno que preside la presidenta Sheinbaum Pardo no controla el 30% del territorio, solo controla el 70% del territorio, y pues no podemos afirmar entonces que somos un país soberano en razón de que hay otra soberanía, que es la de los grupos del crimen organizado en este control del territorio, que como lo dice el general Gaitán Ochoa, muy reconocido a nivel del ejército, pues son lugares donde el crimen organizado pone gobernadores, presidentes municipales, controla el tráfico, controla muchos productos comerciales, hace extorsión, cobra impuestos, tiene una base social muy amplia, es el que responsable de las fiestas en los colegios, si alguien está enfermo, ellos son los que llevan en ambulancias a las personas donde están los centros médicos, etcétera, que habla de la presencia de un Estado dentro del otro Estado. Y en ese sentido, pues me parece brutalmente grave que no se reconozca. Nunca he oído a la presidenta de la República, a su vez nuestra comandante en jefe, o al secretario de la Defensa, o al secretario de la Marina, o al secretario de Seguridad Pública hablar de esta realidad que está patente y a la vista de todos, y no es algo que a mí se me ocurra o que se le ocurra al general Gaitán Ochoa, sino que es una realidad contundente. El Estado mexicano que preside, el gobierno del Estado mexicano que preside la presidenta Claudia Sheinbaum, Juan Carlos, no controla el 30% del territorio. Y el general Gaitán Ochoa plantea que la única posibilidad de recuperar esos territorios, una vez que ya están tomados por los grupos del crimen, nunca van a ir a entregarle: oye, señora presidenta, comandante en jefe del ejército mexicano, venimos a donarle y entregarle los estados que están bajo nuestro control. La única posibilidad es que ella, utilizando las atribuciones que le otorga la Constitución en su calidad de presidenta y comandanta de las Fuerzas Armadas, tome la decisión de retomar los territorios para que pueda haber soberanía nacional, Juan Carlos. Sí, en ese sentido, Rubén, ¿qué implica recuperar la soberanía nacional en términos prácticos? ¿Y qué decisiones políticas, Rubén, que sean costosas o quizá impopulares, tendría que asumir el gobierno para lograr recuperar ese 30% del territorio nacional? Pues primero, seguramente que lo plantea el general Gaitán Ochoa, también otros militares con los que he platicado, que hay testimonio en el libro de pensiones en el ejército, pues implicaría probablemente en un determinado momento pues muchas muertes de uno y de otro lado, porque sería una guerra inteligente, que se trata de que sea lo menos costosa en términos de vida, pero que implica necesariamente vidas. No van a entregar los territorios bajo control del crimen organizado en Sinaloa, en Michoacán, en Guerrero, en San Luis Potosí, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí, es un costo que hay que pagar en razón de la valentía y la responsabilidad de encabezar el Estado Nacional, que para eso fueron electos
para que garantice la soberanía nacional y en razón de eso que se garantice la paz social en todo el conjunto del territorio, que hoy sabemos que pues, en una gran franja del territorio, por lo menos en ese 30%, no hay real paz social, Juan Carlos. Sí. Y bueno, en otro tema, Rubén, se confirma esta teoría del péndulo en términos de la ciencia política, ¿no? En términos de las ideologías, porque Chile pasa de la izquierda a la derecha. Yo pienso que sí, que la historia toda, desde la fundación de la democracia de los griegos, que venía en el siglo VI antes de Cristo, así es la democracia, y eso permite, estaba la democracia y luego venía un tirano y había que destituir al tirano y volvía a la democracia. Algo así ocurre, por un lado, en realidad como en particular en América Latina, no ocurre en los países escandinavos o los países que son vecinos de los países escandinavos, que tienen una estabilidad brutal a lo largo de toda su historia, aunque sí gobiernan los socialdemócratas o gobiernan los socialcristianos y derecha e izquierda, pero en nuestro caso, en América Latina y todavía más, hay regímenes dictatoriales, luego dan lugar a las democracias, luego esas democracias por la vía democrática, otros asumen el poder y se hacen dictaduras o regímenes autoritarios o autocráticos centralizados, pero sí hay un real cambio y en eso consiste la vida política y la realidad de las naciones. No es un gobierno para siempre. El gobierno del PRI de 80 años fue definitivamente excepcional, duró más que el Partido Comunista de la Unión Soviética, y pues pienso que seguimos viendo estos cambios, tanto unos de la derecha a la izquierda, con el voto, como ocurrió en Chile, y probablemente también de regímenes autocráticos por reales gobiernos democráticos, sí se respeta el voto. Si no se respeta el voto, como en el caso de Venezuela, o en el caso de Nicaragua, o en el caso de Cuba, pues tendremos una ampliación por un X periodo de las dictaduras, pero también son estados de excepción. Las dictaduras en algún momento habrán de caer, Juan Carlos. Rubén, ¿dónde te leemos este lunes? Pues estoy en Animal Político, en El Imparcial, en la revista de la Cruz de México, donde hago un análisis y una evaluación a partir de Causa en Común de las 5 estrategias o 6 que operaron de seguridad en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum a lo largo del 25 y cuál fue el resultado de las mismas, Juan Carlos. Gracias, Rubén, como siempre. Gracias a ti, Juan Carlos. Buen día que nos escuche. Gracias.